y ahora en resumen de Medio Oriente vamos a entrevistar a una compañera y colaboradora del espacio y nos parece importante esta vez que no nos haga una columna, sino para hablar un poquito más a profundidad en el tiempo, digamos, que tenemos sobre lo que está sucediendo en toda la región de Asia Occidental. Sobre todo yo empezaría a hablar con Tamara Lali, que de ella se trata, y que te damos la bienvenida y con gran alegría de tenerte aquí en este espacio. Pero yo quería hablar de empezar con un tema que vos conocés y que generalmente comentás, que es sobre el Líbano. Después vamos a hablar de Irán, pero porque la situación es grave en toda la región, pero en Líbano es una cosa repetida. Israel ya varias veces ha intentado ocupar el Líbano, no le ha ido bien, pero tampoco le va bien a la población libanesa cuando caen las bombas y asesinan a civiles como acostumbra el ejército israelí. Pero esta vez incluso la apuesta es mayor, están hablando de cientos de miles de reservistas para entrar por tierra, con las complicidades habituales que tiene también el gobierno libanés, digamos, en Sí. todo esto, ¿verdad? Que está presionado y hay complicidades. Contame cómo lo estás viendo, Tamara. Bueno, primero muchas gracias, Carlos. El Líbano siempre ha sido como un elemento que utiliza Israel. Cada vez que hay una crisis en la región, el Líbano es parte de la encrucijada. Fíjate que en el año 1948, cuando se implanta el Estado de Israel en la zona, en la región, eh, ya habían pergeniado de cómo llegar al Litani. El río Litani es un río que está a 40 kilómetros más o menos del sur de la frontera entre Palestina ocupada y el Líbano, y es un río muy importante para toda la región del sur libanés, el norte palestino, eh, por el caudal de agua que tiene, porque bueno, necesitan toda esa zona, la irrigación, y aparte todos los afluentes que tiene el río. El Yarmouk, que también va por el sur de Siria, que es la zona del Golán, que es ocupado por el Estado de Israel desde el 67. Entonces, ya desde el año 48, las autoridades de ese régimen implantado en Palestina, que ocupó, invadió y ocupó Palestina ya de ese momento, ya habían pensado en el sur libanés. En el año 78, 30 años después, invaden el Líbano. Fíjate, te estoy dando este año en especial porque en el año 78 no existía ninguna organización, Hezbollah, ni Amal, ni la resistencia misma del pueblo existía. Entonces no estaba la excusa que hoy están esgrimiendo. 78 invaden, se quedan en esos 40 kilómetros, lo llamaban cinturón de seguridad. La excusa era los combatientes palestinos que lanzaban sus cohetes desde el sur libanés. En el año 82, justo con la guerra de Malvinas, o sea, para asociar un poco el tema, junio del año 1982, invaden nuevamente, pero para llegar, ya estaban en el año 78, o sea, nunca salieron. Llegan a invadir y ocupar hasta Beirut, segunda capital árabe ocupada luego de Jerusalén. Estoy hablando de 1982, ya estaba ocupada Jerusalén. Y todavía no estaba Hezbollah como una organización de resistencia. Ya empezaba a haber una cuestión de organización de contención que significó luego el partido Hezbollah. Y bueno, después del año 2000 todos sabemos cómo termina esto, fueron expulsados por la resistencia, se crea esa resistencia ya en el año 82 para expulsar desde Beirut, los expulsaron en Beirut, luego que junto con la falange libanesa
y las fuerzas libanesas, partidos de ultraderecha, protagonizaron la masacre de Sabra y Shatila en septiembre del 82. Entonces fueron expulsados de Beirut. Beirut se levanta, la gente es el pueblo, la gente de la calle se levanta para resistir la ocupación de Beirut. Fueron expulsados, se quedaron en el sur hasta el año 2000. Entre el 78 y el 2000, que pasaron 22 años, crearon campos de concentración como el Hiam, como Ansar. Son dos, en realidad muchos más, pero son dos emblemáticos, Ansar y el Hiam, que vos le decís a cualquier ciudadano libanés esas dos palabras y realmente se brotan porque son recuerdos nefastos, ¿no?, para toda la población. Luego tenemos la guerra del año 2006, tenemos lo que fue el año 99, ellos han hecho, y en el 2006 también, la masacre de Cana. Recuerdan que es un refugio de Naciones Unidas donde han muerto 125 refugiados en el edificio de Naciones Unidas, que todavía sigue vigente todo el lugar como para que la gente visite y vea lo que fue esas atrocidades de la ocupación. Entonces la gente está, cada vez que se habla de Israel en esa región, es como que le están hablando de lo peor que puedan llegar a vivir. Entonces se forma la resistencia con el pueblo, o sea, los chicos, las madres, mujeres, ancianos, todos son resistencia, no es únicamente una agrupación como ellos la llaman y que muchos países en Occidente la denominan terrorista porque, bueno, fueron los únicos árabes de todos los 23 países árabes que pudieron expulsar a la ocupación israelí del sur del Líbano. Y esto quedó como algo en la memoria. Es más, a partir de ese momento de la ocupación, nacen el grupo de mujeres de negro israelíes, mujeres que también combatieron desde la sociedad israelí la ocupación por el tema de sus hijos, que fueron a una guerra que no es la guerra que ellos tenían en mente o de la que le hablaron desde que eran chicos. Entonces se les junta a Israel también este tipo de cosas. Esto es como para entender todo lo que ha sufrido la población libanesa desde ese momento. Lo que pasa es que ahora se suma la crisis económica que sufre a partir del 2009 el Líbano, una crisis de representación y de representatividad política, porque todos sabemos que el gobierno libanés es un gobierno que no puede defender la soberanía de un país, donde se la pasa yendo y viniendo el representante de los Estados Unidos para Siria y de paso para el Líbano, ¿no? Porque en realidad lo han puesto a Tom Barak como representante de Estados Unidos en Siria, en esta nueva etapa que está sufriendo Siria, y de paso Líbano, o sea, como siempre un apéndice el Líbano. Entonces, cada tanto hay representantes norteamericanos que visitan al gobierno libanés exigiendo que tome una postura más firme con respecto a la resistencia libanesa para que entreguen las armas. Y la resistencia libanesa no va a entregar las armas porque saben que son los únicos que pueden defender a la población libanesa, al suelo libanés, ¿no? No el ejército, porque el ejército en realidad se crea la resistencia porque el ejército no pudo hacer nada, ni en el 78, ni en el 82, ni en el 2006, o sea, se crea la resistencia porque, bueno, cuando ven que el ejército no los puede defender a los pobladores despojados de todos sus derechos del sur libanés, entonces, bueno, ellos mismos defienden sus casas, sus tierras, sus plantaciones, las tienen que defender ellos. Es lo mismo que cualquiera entra a tu casa, vos defendés. Bueno, es lo que ha hecho. Después este partido, esta organización, se terminó transformando en un partido político aceptado
por el Parlamento y el Ejecutivo libanés, donde tienen sus representantes, tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Esto es lo que pasa como para tener Sí. una cuestión Ahora, ahora, histórica. ahora bien, Israel ya ha proclamado su decisión de ocupar el Líbano. O Sí, sea, ellos quieren quedarse con el Líbano, no con el sí, sur, ni no, se quieren quedar con todo el con país. todo el Eso libanés. está claro. Bueno, se quieren quedar con Eh, toda la región. claro. Sí, Ahora, vos ves que aparte de la resistencia, hay un sentimiento patriótico en la población, o por lo menos una parte importante de la sí, población, como para que seas o no seas de Hezbollah, defender ese territorio para que no te lo ocupen. sí, sí. Bueno, todos saben, yo eh, no adhiero a los principios de Hezbollah, pero desde la cuestión ideológica, no desde la cuestión de la resistencia. No, la cuestión ideológica, no, yo no llego a tener la visión de que un partido político puede ser de índole religiosa, pero bueno, son cuestiones que ellos tienen que determinar, la población tiene que determinar, no yo. Y yo como cualquier otro, o sea, nosotros no podemos decir qué es lo que tiene que pensar la población que vive ahí y qué es lo que tiene que en qué tiene que creer. Por supuesto que hay un enorme porcentaje, más de lo que uno cree, primero, lo podemos llamar patriotas, lo podemos llamar resistencia, como quieran llamarle, pero que repudian permanentemente con acciones, no quedan en la palabra, con acciones, el accionar del ejército israelí, del Estado israelí, del Mossad israelí, donde mete permanentemente agentes suyos. Bueno, obviamente la población no quiere entregar las armas porque es la población la que tiene las armas, es el pueblo. Por eso ahora lo que han hecho es despoblar todo el sur, la gente. Ojo que hay 1 millón de desplazados, es verdad, pero hay muchísimos que se han quedado para defender el sur, para defender el... Y el sur es como ya un emblema. Fíjate que los artistas libaneses le cantan al sur. O sea, Ah, quedó como algo, es como para nosotros las Malvinas, quedó algo emblemático, la gente le canta al sur, la gente escribe, los artistas pintan el sur. Esos 2 campos de refugiados que yo te contaba, donde estuvieron encarcelados muchos libaneses de distintas religiones, de distintos partidos políticos, de otros lugares, no solamente del sur, han sido bombardeados por el mismísimo Estado de Israel para que no quede, porque había quedado como museo. Fueron bombardeados, el Hiam y Ansar fueron bombardeados para que no quede ningún vestigio que luego se lo pueda reclamar, bueno, como se hizo, como ha hecho Europa con los campos de concentración nazis. Bueno, ha hecho eso, como que no, igual queda en la memoria de la población, se escribe acerca de esto. Yo recuerdo una vez una periodista del diario Clarín, el gran diario argentino, escribió, fue a visitar al Ansar y escribió sobre Ansar. Vos sabés que ese artículo vos lo podés buscar cualquier cosa en Clarín, eso no lo encontrás. No está no más, no encontrás. existe. Se fumó. Ese Claro. artículo se fumó. Un artículo enorme, muy importante sobre Ansar y no existe más para... Entonces, quieren borrar el pasado negro que ha cometido Israel con respecto al tema de derechos humanos con otras poblaciones, otros pueblos. Sí, el patriotismo en el Líbano existe. Ya. Existe. Sí, sí, Esto totalmente. mismo, y ahora te llevo a lo que está ocurriendo con Irán. eh, yo, por lo menos las veces que he estado en Irán, siempre me llamó la atención el nivel de compromiso de la población en defensa, incluso de los judíos iraníes, en Sí, defender la posición del gobierno iraní en repudio a Israel, sobre todo, repudio tal cual, al sí, sionismo, al sionismo. Eh, por primera vez, yo creo, no sé si coincidirás conmigo, parece ser que el Estado sionista o la entidad sionista y los Estados Unidos están sufriendo un ataque muy fuerte como
expresión de autodefensa por parte de Irán de un ataque artero en medio de unas negociaciones de paz que sufrieron ellos. Bueno, Entonces, sí, esto, hoy estaba leyendo al líder de Ansarullah en Yemen, diciendo que esto cambia radicalmente las ecuaciones de enfrentamiento en la zona, sobre todo a partir de demostrar que la resistencia puede darle una lección, incluso militar, a los dos ejércitos más poderosos del mundo. ¿Cómo lo ves eso? sí. Primero que Estados Unidos ha creado, o sea, siempre Estados Unidos lo que hace es crear una narrativa a favor de su pensamiento a través de los medios de comunicación y, bueno, en este caso también las redes sociales en esta época. Entonces, durante años han demonizado al Estado de Irán, a la República Islámica de Irán, la han demonizado, donde para ellos y para su narrativa y para los medios que obviamente obedecen a esa narrativa, Irán significaba el peligro para la humanidad, entonces había que acabar con su desarrollo nuclear. Que, digamos, entre paréntesis, el desarrollo nuclear que tiene Irán es un desarrollo pacífico como lo tiene cualquier otra nación, y que obviamente tiene todo el derecho de tenerlo, como cualquier otro país del mundo que tiene derecho a tenerlo. No como en el caso de Israel, que tiene ojivas nucleares en Dimona, que ahora fue también bombardeado cerca de Dimona, en el desierto del Negev, y que durante muchísimos años fue un secreto. El enriquecimiento de uranio fue hecho en secreto hasta que fue denunciado por un científico israelí, Mordejai Vanunu, que después fue encarcelado durante años, creo que fue 2 décadas encarcelado en sus cárceles. Luego, cuando salió y habló a la prensa, volvió a ser encarcelado. Entonces, esto fue denunciado ante el mundo de que, y tampoco ha firmado, junto con Estados Unidos, la no proliferación de armas atómicas, el Estado de Israel. Pero acusan a Irán de que tiene. Ahora, el año pasado, supuestamente en esa guerra de 12 días, Estados Unidos, junto con Israel, supuestamente nos dijeron al mundo entero, ya terminó la etapa nuclear de Irán. Ahora vuelven acá a la carga con nuevamente lo mismo que han hecho en Irak hace 30 años atrás, de que, perdón, 20 y pico de años atrás, 30 fue la guerra del Golfo, 20 y pico de años atrás, que Irak tenía armas también de destrucción masiva, las armas químicas de Saddam Hussein, invadieron, ocuparon, estuvieron ahí, más de 2 millones de muertos, después fue un error. No había ninguna. Bueno, ahora va a pasar lo mismo, porque Irán no tiene desarrollo de armas nucleares, sí tiene desarrollo nuclear para cuestiones científicas. Entonces, va a ser exactamente lo mismo, pero se sorprendieron con la respuesta de Irán. O sea, yo creo que no tenían la menor idea, o sea, tanta inteligencia que manejan, tanta plataformas Palantir y no sé qué otra cosa más, inteligencia artificial, y no pudieron saber que Irán podía llegar a San Diego y que podía bombardearles y perforar la cúpula de hierro que está sobre Tel Aviv. Entonces, ¿para qué sirve tanto desarrollo que han hecho si no llegaron a saber? Y tanta gente, es verdad, han matado a muchos dirigencia, como lo han hecho en el Líbano, como lo han hecho en Siria, mucha dirigencia, lo han hecho en Irak, porque su proyecto es la ampliación del gran Estado de Israel, no quedarse con Palestina, sino ampliarse. Entonces, Israel arrastra a Estados Unidos en esta guerra. Fíjense que hay mucho malestar dentro de la sociedad norteamericana, no así dentro de la sociedad israelí. La sociedad israelí está como más allá de que tienen problema con sus autoridades, con Netanyahu, el criminal de Netanyahu. Esta es una cuestión homogénea. Están de acuerdo que Irán es el enemigo y había que
que desaparezca. En tanto, la sociedad norteamericana no, la sociedad norteamericana tiene otra visión acerca de esto y saben, mira, acaba de renunciar un funcionario sobre el tema de antiterrorismo del mismo grupo de Trump, diciendo de que Irán no significa ningún enemigo, ningún peligro para la sociedad norteamericana, que fueron a la guerra por ir a la guerra. Entonces, yo creo que le va a traer muchos problemas a Trump, muchos problemas internos. En noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y esto va a hacerle un revés a Trump muy fuerte. Tienen muchos problemas ellos, aparte de las represiones que están sufriendo, movilizaciones en las calles. Entonces yo creo que esto es un momento de un cambio radical de las reglas, de las reglas geopolíticas en el mundo, pero también para estos dos estados, para Estados Unidos y para el estado de ocupación el israelí. Va a ser un cambio muy fuerte, más allá de que posiblemente ninguno gane la guerra. En realidad es muy probable que ninguno gane la guerra. O sea, se van a tirar misiles de ambos lados, pero los que mueren son civiles. No mueren los dirigentes israelíes ni los dirigentes norteamericanos. Sí, del lado iraní sí, obviamente que tienen mucho más poder de destrucción, tanto Israel como Estados Unidos. Están preparados para destruir. O sea, es distinto a Irán, no está preparada para destruir. Ya. Además hay que aclarar una cosa. Irán no invade países. Irán no fue a la guerra contra nadie. El No problema tiró es la bomba Estados Unidos, nuclear. claro, y no tiene bomba nuclear. Que mucha gente dice, hay que tener bomba nuclear para enfrentar a este tipo de enemigos, porque evidentemente cuando tenés bomba nuclear te respetan un poquito más. Bueno, Pero pero eh, fíjate una cosa, Carlos, nada más que esto te corto. Los dos, o sea, tanto el líder espiritual Khomeini, fallecido mm, hace tiempo, como Khamenei, mm, ninguno quería la bomba nuclear. O sea, no, hay un fatwa, hay una fatwa que es un dictamen en la religión islámica donde prohíben que se desarrolle la bomba nuclear. ¿M? A ya. pesar de que algunos dirigentes militares le decían que querían eso, y le decían que no. O sea, mataron, asesinaron a la persona que estaba en desacuerdo de que se desarrolle la bomba nuclear. Fíjense, una locura. Bueno. ¿M? Otra vez, Israel, y en este caso con Estados Unidos, eh, muestra claro que hay dos éticas de guerra. Una, la de los palestinos, la de los libaneses y la de los iraníes que atacan destacamentos militares o convoys militares. Y Israel y Estados Unidos ataca para producir horror, o sea, Sí. hospitales, escuelas, todo donde haya civiles. Y ahora el señor Netanyahu, que ha aparecido de pronto súbitamente, dice que va a matar a todos los dirigentes iraníes. Uh-huh. Estamos naturalizando, el mundo está naturalizando el crímenes. O sea, porque antes no te decían esto, lo hacían, pero no te lo decían. Te dicen, vamos a asesinarlos a todos. Y la sociedad que vive entre la censura total, la autocensura por otro lado, y ya hablaremos un poco de lo que te ha pasado a ti esta semana, tiene que ver con que nos acostumbran al horror y lo tenemos que digerir como podamos. En este caso, yo te pregunto, ¿crees que hay fuerzas suficientes a nivel de esta civilización para tratar de anteponernos? Porque esto ya no es un problema de Irán, ni un problema del Líbano, es un problema de todos. No, Nosotros tenemos a Milei. vimos lo que pasó. Vimos lo También, que pasó en Venezuela, o sea. sí, por eso. Entonces, ¿cómo salimos de este atolladero? Digamos, yo creo que luchando, obviamente, pero el problema es que nosotros, la gente progresista, no estamos debatiendo esto. No No, estamos debatiendo. no, aparte tampoco estamos todos del mismo lado, Carlos. A los Claro, que acá en nuestro país, en Argentina, cuando eh, estos temas son tabú,
O sea, son muy pocos los periodistas, vos sos uno de los pocos periodistas que tratan este tema, porque la mayoría no lo habla. Eh, Mira, estamos naturalizando muchísimas cosas, muchas cosas horrendas. Una de ellas es las guerras preventivas, ¿m? Que la inició Israel en el 67 con la Guerra de los 6 días, llamada Guerra de los 6 días, y avanzó con esto. Y hoy lo toman como, bueno, antes que ocurra, porque fíjense que inclusive cuando le preguntaron a Trump cuándo iba a terminar, los periodistas, cuándo iba a terminar la guerra, y dijo cuando sus huesos se lo marquen, cuando sus huesos se lo marquen. O sea, estamos con gente mesiánica, donde creen que tienen un mandato divino para llevar a cabo acciones bélicas, o sea, pensando desde lo religioso, gente religiosa, es como que hay un Dios bélico, ¿no? O sea, una cosa totalmente contraria a lo que son el espíritu religioso de cualquier religión que sea. Entonces, tienen ese poder mesiánico que arrastran poblaciones porque pensando de que van a prevenir peligros futuros en su pensamiento, y esto lo estamos naturalizando en Palestina ocupada, en los Estados Unidos, en Europa, en Argentina, también tenemos nuestro mesianismo acá. Entonces, es como que hay muchísimas cosas, estamos tratando de que aceptarlo, resignarse, pero yo creo que a lo que pasa hoy en la sociedad, en las calles en Irán, eh, por lo que me cuentan, yo tampoco sé mucho sobre todo lo que está pasando en las calles en Irán, pero por lo que me cuentan y leo, por lo que sí sé, lo que pasa en las calles en Beirut, en el Líbano, Beirut, el Líbano en todo el Líbano, por supuesto que hay un porcentaje de población que no le importa absolutamente nada y que siguen por ahí yendo a las boates, o bueno, ahora todavía no es verano, pero van a ir a las playas mientras bombardean el sur del Líbano. Por supuesto que hay mucha gente que se levanta en contra de esto. Yo creo que uniendo las fuerzas a nivel global, uniendo las fuerzas, la resistencia tiene que ser a nivel global, así como la guerra la han globalizado, creo que la resistencia se tiene que globalizar. Y cuando hablo de resistencia, hablo de distintos niveles de resistencia. La resistencia cultural, fíjate el BDS hasta dónde ha llegado, Ah, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones que comenzó en forma así muy tímida, a dónde ha llegado. Hay las movilizaciones que se han producido en Europa, en especial en Europa, en las capitales europeas, inclusive también en los Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos. Bueno, acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿quién hubiera dicho que salieran tanta gente a las calles a protestar, a repudiar el genocidio en Gaza? Bueno, esto está marcando etapas, está marcando una nueva etapa del levantamiento popular. Por eso digo, en todos los niveles, no estoy hablando a nivel militar, sino a nivel de, como es el movimiento de BDS, el movimiento pacífico, de boicot, desinversión y sanciones a todo aquel que ejerce violencia contra los pueblos. Israel y los Estados Unidos son los dos países que están llevando a cabo una de las guerras de exterminio a nivel mundial. Y como tal tiene que ser criminalizado sus accionar en la Corte Penal Internacional, donde todos han firmado digamos, tiene que haber normas de convivencia, Carlos, no podemos resignarnos a que no lo haya. Estados Unidos se fue a la guerra sin la autorización del Congreso. Esto le va a salir caro a los Estados Unidos. El hecho de ir atrás de Israel para tapar la vergüenza de lo que es Epstein y todas esas declaraciones que se han conocido en los últimos meses, porque es un tapadero. Hoy no se habla más de Epstein en los distintos medios, se habla de la guerra. Bueno, pero esto termina, en algún momento va a terminar la guerra y se vuelve al horror de lo que ha sido los archivos Epstein. Bueno, entonces yo creo que sí, cada vez va a haber más gente en las calles, cada vez va a haber más gente en los medios de comunicación
no los hegemónicos, sino las redes sociales, en los distintos streaming, protestando contra este horror que son Israel y Estados Unidos. Por último, nos quedan pocos minutos, pero quiero que toquemos el tema de que esta semana te censuraron en un programa de un medio hegemónico, Sí, precisamente. sí. Te convocaron y prácticamente te dejaron sin micrófono, no, te dejaron sin micrófono para que contaras algo, lo que pudieras, de tus verdades sobre un tema que conoces muy bien. ¿Cómo fue eso? Bueno, me invitaron para hablar sobre el Líbano, sobre lo que recién hablamos con vos, Carlos, bueno, estuve esperando un largo rato porque estaban hablando de otros temas, de la realidad nacional, pero después entrevistaron a una streaming peruana en Tel Aviv, que le dieron todo el tiempo, que no la interrumpieron, habló todo lo que quería, y todos asentían con la cabeza que sí, parecían los monitos tití. Eran 6 personas que estaban ahí sentados. Y cuando me tocó a mí, que me dijeron que tenemos el gusto de recibirla, bueno, apenas empecé a hablar, porque me preguntaron cómo está la situación en el Líbano, cuando empecé a decir, está todo muy mal, y bueno, Irán, entonces me desviaban el diálogo del Líbano que yo quería hablar a Irán, que ellos querían que yo me meta en ese tema. Les di la respuesta que necesitaban y volvía yo a hablar del Líbano y me llevaban a la AMIA. Digo, pero yo no vine a hablar de la AMIA y de Irán, se lo dije, yo vengo a hablar del Líbano. O sea, me dan 2 minutos y en esos 2 minutos querían que yo hable lo que ellos querían que yo dijera. O sea, es más, Trebuch puso en mi boca palabras que yo no había dicho. Y no me dieron la posibilidad, o sea, querían que yo dijera que Irán es un estado asesino. No lo es, porque cuando le dije, decime quién es el que comenzó la guerra esta, si esto se llama guerra, ¿quién la comenzó? ¿Quién empezó el bombardeo? No me contestaban. Se lo dije varias veces, se lo pregunté, decime vos quién empezó. ¿Por qué tenemos que llamar a un estado asesino cuando en las espaldas de Estados Unidos caben tantas masacres en el mundo, tantos asesinatos, golpes de Estado, tantas guerras? Justo Estados Unidos va a venir a decir que Irán es un país asesino, o Israel, cuando todavía no terminó, la sangre todavía está fresca en Gaza. Ellos mismos aceptaron que son 70.000 los asesinados en Gaza. Entonces, y después me dicen, bueno, entonces Hezbollah es terrorista. No, no lo es, porque es un estado, es un partido político. No me dejaron terminar de decirlo, o sea, no hablé del Líbano, Carlos. Y Bueno, realmente me sentí censurada, me sentí humillada, me sentí manoseada por todo ese grupo de periodistas que tocan de oído porque pensaban que Irán es un estado árabe. Tocan de oído, no saben, absolutamente claro, nada, no claro. saben. No, pero además, este muchacho, bueno, estamos hablando del diario, de la televisión del diario La Nación, que ya con eso, para los que no conocen esto fuera del país, es el diario de la derecha que queda. Hay varios diarios de la derecha, pero este es el clásico de la derecha, que además se puso como loco cuando vos dijiste no, no es terrorista y gritaba, No, yo soy argentino, como si yo, sí. digamos, viéndolo, yo le diría, pareces israelí, no pareces argentino, pareces israelí. ¿Qué es lo que les Aparte no, pasa a todos estos tipos que realmente se someten, así como Estados Unidos se somete al Congreso Judío Mundial, al sionismo, y al reciben iPad, al AIPA? Bueno, acá hay un montón de alcahuetes, hay que decirlo así, mercenarios, porque no son periodistas, son mercenarios que hoy da dinero ser sí, pro-israelí y soy pro-israelí. Y sí. mañana por ahí cambia la bocha y sos de otra manera y cambian. Ya lo vivimos esto varias veces, pero lo que pasa es que duele, duele. Mucha gente dice no hay que ir a esos programas. Ya, el problema es que hay que ir sabiendo que te puede pasar eso, te puede pasar eso y tratar de decir algo. Yo lo que creo que hiciste es exponerlos a ellos por su actitud, no porque vos fuiste a buscar eso, vos fuiste a contar lo que sabían. No, Ellos no lo saben, no tienen conocimiento. Está pasando, Tamara, que va
alguien a entrevistar a una personalidad y va sin saber quién es esa personalidad y le pregunta sobre otras cosas que no tienen nada que ver con la persona. Entonces estamos frente a esa actitud de Totalmente. ciertos periodistas. Bueno, ¿Entendés? sí. Esto, Y esto, bueno, esto es, mira, el día de mañana cuando se quiera enseñar, no para autorreferenciarme, por favor, nada que ver, pero cuando no, se quiera enseñar en las universidades el periodismo, esto es una forma de, miren, esto no se tiene que hacer. Un buen periodista no puede exactamente. invitar a alguien a hablar de lo que él quiere que diga, o sea, afirmar cosas que el periodista quiere que diga. No, no es así. Yo Claro, tengo todo el derecho de decir, porque encima decía, yo soy argentino y me hablaba de la Constitución. Sí, yo también soy argentina y tengo todo el derecho por la Constitución de decir lo que yo quiero. Por lo menos hasta el día de hoy todavía hay libertad de expresión en mi claro, país. Entonces, yo tengo todo el derecho de decir lo que quiera y sin que vos me digas lo que yo tengo que decir. O sea, tampoco. claro, Y bueno, ellos estaban como locos de que yo afirmaba algo que ellos no estaban de claro. acuerdo Que y no querían. no estaban en el libreto, no estaban en su agenda. Ahora, No, ¿cómo no eso. terminó eso? Te fuiste, si ellos siguieron hablando, así, no, Y que en realidad me dijo, yo no puedo, primero me dijo, bueno, te doy la palabra para que vos termines, o sea, del final. Apenas empecé a decir, bueno, sí, yo el año pasado estuve en el Líbano, comenzó la guerra, y el tipo me sale, bueno, pero Irán es un país asesino, pero estoy hablando del Líbano, o sea, fíjate a qué nivel me querían llevar a otro, o sea, ya, tampoco son inteligentes porque vos me podés sacar del tema, o sea, un periodista inteligente me puede sacar en forma inteligente del tema y meterme en el donde por él quiere, no, ni siquiera tienen esa perspicacia de inteligencia. Entonces, después termina y dice, yo no puedo escuchar esto, no puedo escuchar, me da la espalda y viene alguien de la producción y me dice, por favor, como que yo me retire. Sí, sí, obviamente. Y le dije, no, cuando me retiré, me saqué los micrófonos, me dijo, no sé cómo pueden laburar con semejante nivel de fachos. Y todos los empleados que estaban ahí asentían con la cabeza. Y cuando salí, la gente que estaba afuera también me dijeron exactamente lo mismo. Compadecemos a la gente que es invitada acá, claro, porque saben a dónde, perdón, yo sabía que no era un terreno amigable a donde yo iba. La Nación Más sabemos que es el canal más ultraliberal que hay en la Argentina y de lo peor en cuanto a nivel de periodismo. Pero como me habían ofrecido unos minutos para hablar del Líbano con Trebuch y no con todo el plantel que tiene de periodistas de fútbol, porque estaban hablando de fútbol y terminaron hablando de Irán, no tienen la menor idea, tocan de oído de verdad. Entonces dije, bueno, sí, vamos y hablamos del Líbano. Y bueno, terminó siendo un cachivache. Lamento haber perdido el tiempo, pero como decís vos, terminó siendo un punto desfavorable para ellos, porque quedaron, no. quedaron muy expuestos de cómo ellos operan, quedaron muy expuestos. Pero seguramente están acostumbrados a la impunidad que reina en todas Totalmente, partes, desde el totalmente. presidente hasta el último miembro de la Libertad Avanza, entonces vale todo. Sí, sí, para Desde su ya, gente. desde Te ya lo digo, expresamos, en las redes sociales lo han matado a Trebuch y a su canal. sí, Lo han sí, matado. sí, sí, sí. Por lo menos tenemos Por lo esa menos sí, sí. satisfacción. Sí, Y bueno, toda nuestra solidaridad, porque es feo que pase esto, pero sí, bueno, estamos jugando en el campo del enemigo y así nos va. sí, Eh, Te mando un abrazo enorme y gracias, seguimos en contacto, porque totalmente. obviamente queremos que sigas siendo nuestra columnista cada dos programas, más o menos te llamo. Es un gusto, Carlos, es un Te mando gusto. un abrazo grande. Un beso grande, gracias, gracias. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.